¿Qué tal? Un gusto nuevamente aquí en el programa, su programa Un Instante Santo con mi hermano Alejandro. Bienvenidos, tardes, noches, días, donde quiera que nos vean. Es un instante para sanar, un instante para recordar lo que somos, un instante para sanar. Adelante, hermano. Gracias, gracias. Pues solamente se requiere un instante. Un instante es suficiente, hermano, para recordar la eternidad. Así que muy bella eternidad. Gracias por estar aquí, gracias a Dios, gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y pues bueno, vamos a continuar. Yo creo que hoy terminamos el capítulo 19, la consecución a la paz. Estamos con los obstáculos a la paz. Este, y pues vamos a avanzar. Ya vimos que el obstáculo, la atracción de la culpabilidad, la atracción del dolor, vamos por la atracción a la muerte. Así que cuando tú gustes, hermano, te sigo en la Adelante. oración. Espíritu Santo, sé tú esa voz que nos habla. Cristo, danos esa visión que requerimos para ver todo desde la plenitud, desde la unidad. Permítenos ver más allá de lo que nosotros queremos ver. Libéranos nuestra mente, libera nuestros ojos para poder observar la realidad, entenderla, para poderla entregar. Permíteme escuchar tu palabra, Padre mío, para poder sanar, para poder compartir, para poder liberar mi mente y unirla a ti, aceptar esa unicidad contigo. Dios, lo único que tengo es que agradecerte por este día, este momento de la mano con mi hermano Alejandro, de la mano con todos mis hermanos que nos ven en este programa. Bendícelos a cada uno de nosotros, bendice al mundo, para poco a poco o de tu mano ir recordando esa paz que está en cada uno de nosotros y esa paz que está en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por crearnos. Amén. Amén. Gracias, gracias. El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Y a ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto de la muerte. Pues eso fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo de la paz, perdón, que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpa es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre todo ser vivo, porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración es no vivir? Los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral
y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es la muerte ni a su amo. Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. No te escuchas. El cuerpo incorruptible, el pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición, sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés apresionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino poniéndose a ella. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado ofrecido a éste para que se cebe en él, y de este modo siga viviendo, algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto, eres arrogante. Pero tú que quieres liberarlo no haces sino honrar la voluntad de su creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. La purpurina de culpa con la que revestiste el cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata para verlo, por haberle desobedecido. Pero no puede matar a lo que no se no pero no puede matar a lo que no lo obedece. Tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para tu santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida, pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. A ti, que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser el más difícil se puede lograr primero? Órale. El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad. La respuesta, la respuesta.
lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar del ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral ni altares tenebrosos, no hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso, más bien libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes en las que a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo lo condenaste a morir, pues solo la muerte podía derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce cada ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la importante tarea para la que se concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad que lo protejas. Él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno, y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante, al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén, he aquí el bebé de Belén renacido. Y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor del terror lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos, sino que se debe buscar en aquello que representan. Y así puede que no signifique nada o que lo signifique en todo, dependiendo de la verdad o la falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí.
que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Bueno, ¿Ok? Pues la atracción, el miedo a la atracción de la muerte, a la atracción de la muerte, ¿no? Pues nos dice aquí, ¿no? Precisamente que entre más miedo le tenemos a la muerte o más miedo tenemos en realidad, el miedo es un referente de nuestra atracción directamente a la muerte. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú de alguna manera tienes miedo, es porque te sientes culpable, es porque te sientes pecador, es porque sientes que hiciste algún mal. Y por ende, ese mal que tú hiciste, entre comillas, va a regresar a ti. Es decir, generalmente, desde el principio dice, no juzgues, ¿no? Y al final nos da una oración para no juzgar. Te dice, no juzgues porque los juicios que tú haces hacia tu hermano, vas a creer que van a regresar a ti y vas a creer que van a regresar a ti porque de alguna manera siempre han estado en ti. O sea, tú quisiste expulsar el juicio, quisiste, perdón, la culpabilidad, el miedo, lo quisiste expulsar de ti. Sin embargo, no puedes hacerlo porque es una culpabilidad que tú tienes, no la tiene el otro. Tú crees que él la tiene porque tú te ves así, pero no porque en realidad lo tenga el otro. Entonces, desde ahí tú crees que esa culpabilidad va a regresar a ti. Entonces, ahora sí nos dice, hey, con base a esa culpabilidad, precisamente, tú crees en el pecado, y obviamente tú crees en el pecado, de ahí sale la culpa, y de ahí tu sacrificio para liberar esa culpa o ese pecado, ¿cuál es tu último sacrificio en el mundo? Es la muerte, ¿no? Entonces te dice, no habría muerte si no creyeras en la culpa, si no creyeras en el pecado, si no creyeras en el sacrificio. Sin embargo, tu arrogancia de creer en la culpa, de creer en el pecado, hace también incluso creer que Dios es impotente ante el poderío del ego. ¿Por qué? Porque precisamente Dios te dice, yo soy vida, yo soy el camino, yo soy la vida, soy el eterno, infinito, inmutable. Y precisamente cada que tú crees en la culpabilidad, cada que tú crees en el pecado, estás afirmando lo contrario a Dios. Si Dios te dice que eres vida, tú en automático crees que eres muerte porque es llevarle totalmente la contra a Dios. Y por eso dice, y aquí dice, ¿no? O sea, tú crees que es impotente cuando en realidad pues nunca mueres, ¿no? Por eso estás en la rueda del samsara. Dice, y también te comenta, o sea, también para sanar esto a través del milagro, es esta parte, ¿no? Primero que todo también ver lo del cuerpo, que te dice, tu cuerpo no es corruptible ni incorruptible, no es bueno, no es malo, simplemente no es nada. Sin embargo, con tus culpas lo has atribuido de culpabilidad, lo has atribuido de juicios, lo has atribuido de pecados y por ende lo estás condenando a morir cuando el cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con las ideas de la mente. Simplemente el cuerpo está a tu disposición y te lo comparte aquí, ¿no? O sea, te dice también, tú tienes la posibilidad de ver exactamente lo mismo, ver a un hermano, y tú decides desde dónde verlo, si desde el amor o desde el miedo, porque te dice, ¿cómo puedes sanar esta idea de la muerte? Con amor. Es la única manera, ver la santidad en tu hermano. Te dice, ves santo a tu hermano, porque si ves santo a tu hermano, dejas de atribuirle culpabilidad. Y ver santo a tu hermano es quitar los juicios que tienes de él, obviamente entregándolos al Espíritu Santo para que él examine, los juzgue y los valore por ti para que precisamente en tu mente corrija ese error de percepción acerca de ellos, ¿no? Bueno, pero ya está ahí para que continúes, hermano. nada, paz. No, pues sí, o sea, bueno, ya nada más, como para aterrizar lo mismo que ya dijiste, una de las cosas también súper importantes, ¿no? Que dice que nosotros
O sea, el simple hecho de considerarnos cuerpo ya es un tributo a la muerte. O sea, ya el creer que alguien es un cuerpo significa que ya le estamos haciendo un culto a la muerte, porque obviamente el cuerpo es la ilusión de la representación de lo que es lo finito, lo que va a terminar, lo que va a concluir, lo que se va a pudrir, ¿no? Sin embargo, te dice, ¿no? O sea, pues sí, obviamente, quítale todos los atributos que has hecho del ídolo de la muerte, del ídolo del cuerpo, para que entonces ahora sí tú puedas pasar al otro lado. Dice, pero también te dice por ahí, no busques otros caminos, ¿sí? Para para vencer a la muerte. El único camino es Dios, el único camino es la verdad. ¿Por qué? Porque es el único camino a la vida eterna. Y es que en la Matrix, en el sueño, pues a veces muchos piensan, ¿no? Que tienen que hacer una u otra cosa para poder durar un poquito más, ¿no? En el tiempo. Obviamente, eh, ya vimos atrás la de la atracción del dolor, que finalmente no lo maquilla el ego con el placer, ¿no? Y obviamente, pues desde ahí es como una aceptación de que el cuerpo vive gracias al placer. O sea, una de sus principales necesidades es el placer, ¿no? Obviamente supervivencia, comodidad, placer, pero hay personas que literalmente cuando tienen un placer muy grande, hasta dicen frases como, ahora sí ya me puedo morir, como diciendo, esto es lo máximo de la felicidad y ahora sí ya me puedo morir, ¿no? Este es el máximo placer que puedo tener. Entonces, ¿qué significa? Pues esto, la muerte es la total identificación con el cuerpo. La vida es la total identificación con Dios. Entonces, por eso incluso hasta te dice, ¿no? Y además hay una parte bien interesante, ¿no? Aparte de, obviamente, del tema del pecado, de la culpa, del no juzgar, te dice, qué mejor manera de poner en práctica el primer principio de un curso de milagros, ¿no? Que no existe grados de dificultad en los milagros, venciendo a la muerte, ¿no? O sea, dice, imagínate, ¿no? O sea, qué tan fuerte sería ahora sí la comprensión de alguien que diga, wow, o sea, pude poner en práctica el primer principio de los milagros venciendo a la muerte, ¿no? O sea, que no existe grados, porque finalmente la muerte viene siendo ¿qué? La ilusión, el sueño central del mundo. Venciendo a la muerte se acaba el mundo. Y ese es el punto, ¿no? A lo que nos está pidiendo, ¿no? Por eso leí que el cuerpo no es corruptible ni incorruptible, no es ni bueno ni malo, simplemente es una ilusión como cualquier otra ilusión. Y cuando tú logras verlo así, tú simplemente lo ves como una herramienta, no como un medio, no como un fin. Ujú. Así es. Y justo también, ¿no? Como lo dice, ¿no? Y al final ya el cuerpo va a seguir tu propósito. O sea, si crees en el pecado, va a seguirte por ahí. Si crees en el amor, vas a ir hacia Dios. Claro, Siempre. claro, claro. Sí, sí, sí. Y también, bueno, esta parte también está chida, ¿no? O sea, como cuando te dice a quién le vas a dar santa sepultura, ¿no? O sea, también nos está diciendo nosotros cómo adoramos de alguna manera esa parte de la muerte cuando llevamos a algún hermano, ya sea cargando, o ya sea en el feltro, lo que sea, al final de alguna manera estás considerándote en eso. O sea, y no es porque decimos, no es porque no vayas o algo así, pero precisamente en tu mente, y eso es lo que nosotros tratamos de compartir esa parte, ¿no? Porque al final todos vivimos todo tipo de situaciones en el mundo, ¿no? Y justamente si tú estás despertando no quiere decir que el otro quiera despertar también. Entonces, en este caso, si alguien decide irse, que sea eso, o sea, que al final lo empecemos a comprender que él es el primero que todo, que él está decidiendo irse. ¿Por qué? Porque tuvo decisión tanto de la vida como de la muerte. Entonces, que él está decidiendo irse. Sin embargo, tú en tu mente, tú saber que él es su sueño de quererse ir, pero no porque haya muerto, sino porque simplemente se quiso ir. Entonces, cuando empecemos a quitarle todos esos conceptos de sufrimiento a la muerte, de nunca, de literal como si hubiera desaparecido, que eso es lo que nos comparte, eso es realmente el propósito eso es el propósito del ego, romper toda la comunicación. Y esa es su Claro, idea. Entonces, ¿y qué sucede? Realmente cuando alguien muere, sufre la gente porque cree que desaparece, cree que nunca va a estar, que nunca lo va a volver a ver, que nada, no. O sea, y el curso te dice precisamente la gente, para empezar, bueno, tu hermano no puede morir porque es espíritu. Entonces, precisamente con ese entendimiento, tú sabes que tu hermano está ahí, que tu hermano está ahí y que puedes, incluso si quieres hablar con él, está dentro de ti porque tú eres parte del todo. A través, obviamente, como siempre, yo les digo, a través del Espíritu Santo, contacta con eso si quieres.
si es lo que requieres, sin embargo, siempre de la mano con el Espíritu Santo, para que te des cuenta que primero que todo la muerte no existe, ¿no? Y que no necesitas hacer esos Así es, amargos ídolos, ¿no? así es, exacto. Este, pues fíjate que hace rato, bueno, ahorita que dijiste esto, me acordé de una charla que apenas di, ¿no? De cómo nosotros hacemos un culto a la muerte bien cabrón, ¿no? O sea, y muchos, por ejemplo, a veces hasta juzgan a los que adoran, por ejemplo, los ídolos, ¿no? De la Santa Muerte. Y yo les puse, no, pues es que no necesitas ni siquiera caer en ese extremo, entre comillas. Puedes tan solo el simple hecho de estar festejando el Día de Muertos, el ir, como dices tú, ¿no? A un sepulcro, un velorio, en un entierro. Y bueno, y no estoy diciendo que no vayan, o sea, no estoy diciendo que si algún pariente decidió, como dices tú, consciente, inconscientemente morir, pues no que no le hagas pero no le hagas un ritual, o sea, a lo que voy es que Curso te está invitando a que no tienes por qué hacer un culto a la muerte. ¿Por qué? Porque la adoración a la muerte es la muerte misma. O sea, no te va a conducir a otro lado más que a eso, ¿no? Y luego también me acuerdo que puse ahí unas imágenes de cómo también romantizamos la muerte, ¿no? En las relaciones de amor especial, ¿no? De pareja, ¿no? Romeo y Julieta, la de Titanic, ¿no? Todo ese tipo de películas y que todo el mundo se romantiza, ¿no? Pues piensa que son historias de amor, en cambio para mí son historias de muerte, ¿no? El mismo Titanic, la de La sombra del amor, ¿no? Ya es que lo puse hasta el meme, ¿no? Estos podríamos ser tú y yo, pero nomás no te mueres. O sea, lo romantizamos de una manera bien cabrona, ¿no? Entonces, obviamente, pues mientras estemos romantizando la muerte, le estamos dando un significado. Es inevitable. Y mucha gente dice, yo ya no sé qué hay más allá de la muerte, yo quiero que incluso ya no hay nada. O sea, hay gente que incluso piensa que es el final, ¿no? O sea, Y que ese sí es se rompe la comunicación, que ese es el propósito del ego, ¿no? Romper la comunicación. la total ruptura de comunicación. Exactamente. Bueno, ¿continuamos o Adelante. adelante? Tú terminaste, ¿ah? Sí, terminaste con la Sí. oración. Dice, el cuarto obstáculo, el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajera? Simplemente recordarías a tu Padre, recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. El cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo. No obstante, a medida que su faz se revela tras él, radiante de júbilo, porque él mora en el amor de su Padre, la paz descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente a él. Pues este velo oscuro que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su Padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre, se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido. Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege, es el más tenebroso de todos. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Ese es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego, para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo. He aquí tu promesa de no permitir jamás que la unión se haga abandonar la separación, que la unión te haga abandonar la separación, la profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado, la brecha entre tu ser y tú, el temor a Dios, el último paso de tu disociación. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte.
pues si ésta desapareciera, ¿qué le podrías temer sino a la vida? La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que has elegido, ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir jamás que el temor a Dios se revoque, de manera que pudieras contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y de este modo el miedo desaparece. Y lo mismo ocurre con este último obstáculo. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar al Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado el cuerpo. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. Cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de la atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. El hecho de que desearas el miedo era lo que hacía que parecieran insuperables. Mas cuando oíste la voz de amor, del amor tras los obstáculos, contestaste y estos te desaparecieron. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos, rogándote que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerían para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Me parece que el mundo te abandona por completo solo con que alces la mirada, solo con que alces la mirada. Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el revestimiento de tu voluntad, restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad, pues lo que te trae desde, pues lo que te atrae desde más allá del velo es algo que se encuentra muy profundo dentro de ti, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno. Corrimiento del velo. No olvides que tú y tu hermano habéis llegado hasta aquí juntos, y ciertamente no fue el ego el que os guió. Ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda. El ego no revela sus secretos ni te pide que los examines y los trasciendas. No quiere que veas su debilidad ni que te des cuenta de que no tiene poder alguno para mantenerte alejado de la verdad. El guía que os condujo hasta aquí aún está con vosotros, y cuando alcéis la vista estaréis listo para mirar cara a cara al terror sin temor alguno. Pero primero, alza la vista y contempla a tu hermano con inocencia nacida del completo perdón de sus ilusiones, y a través de los ojos de la fe que no las ve. Nadie puede enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror, a menos que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales. Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo, pues no habría podido llegar a este punto si su hermano no lo hubiera acompañado.
y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Unámonos en un instante santo aquí en este lugar al que el propósito que se te señaló en un instante santo te ha conducido. Unámonos con la fe de que aquel que nos condujo a todos juntos hasta aquí también te ofrecerá la inocencia que necesitas, consciente de que la aceptarás por mi amor y por el suyo. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, está listo. Sin embargo, llegar simplemente hasta ahí no es suficiente, pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo e incluso cuando ha concluido no parece haber tenido sentido alguno. ¿Cómo podrías saber que ha finalizado a menos que te dieras cuenta de que su propósito se ha consumado? Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. Y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Ahí vas de nuevo. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la cordura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo, pues solo les podría parecer temible si la comparten, y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño. No lo conoces y la interpretación que haces de él es temible. Y lo sigues atacando para mantener a salvo lo que crees ser. Sin embargo, en sus manos está tu salvación. Ves su locura, que detestas porque la compartes con él. Y toda la piedad y el perdón que la curación dan paso al miedo. Perdón. Y toda la piedad y el perdón que la curaría dan paso al miedo. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo. Y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alzaréis en absoluto. A tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te ofrece? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas dos cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Él tiene el poder de perdonar tus pecados tal como tú tienes el de perdonar los suyos. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Vuestro Salvador, no obstante, se encuentra al lado de cada uno de vosotros. Deja que Él sea lo que es y no trates de hacer del amor tu enemigo. Contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. Qué santo y hermoso es. Pensaste que había pecado porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. A pesar de ello, él te sigue extendiendo el perdón para que compartas con él su santidad. Este enemigo, este extraño, te sigue ofreciendo la salvación por ser tu amigo. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, no saben a quién atacan. Este es un hermano que ha sido crucificado por el pecado y que aguarda para ser liberado del dolor. ¿No le concederías tu perdón cuando Él es el único que te lo puede conceder a ti? A cambio de tu redención, Él te dará la tuya, tan indudablemente como que Dios creó cada ser vivo y lo ama, y te la dará de verdad, pues la redención será ofrecida así como recibida. No hay gracia del cielo que no puedas ofrecerle a tu hermano y recibir de tu santísimo amigo. No permitas que te la niegue, pues al recibirla, se la ofreces a él.
y Él recibirá de ti lo que tú recibiste de Él. La redención se te ha concedido para que se la des a tu hermano y para que de esta manera la recibas. Liberas al que perdonas y participas de lo que das. Perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido, así como toda la culpa que crees ver en él. Este es el santo lugar de resurrección, al que venimos de nuevo y al que retornaremos hasta que la redención se haya consumado y recibido. Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él y da gracias a Dios de que sea santo y de que se le haya dado el regalo de la santidad para ti. Únete a él con alegría y elimina todo vestigio de culpa de su perturbada y torturada mente. Ayúdale a levantar la pesada carga de pecado que echaste sobre sus hombros y que él aceptó como propia, y arrójala lejos de él sonriendo felizmente. No lo oprimas contra su frente como si fuese una corona de espinas, ni las claves a ella, dejándolo irredento y sin esperanzas. En fe en tu hermano, pues la fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. A las manos que dan se les da el regalo. Contempla a tu hermano y ve en él el regalo de Dios que quieres recibir. Ya es casi la Pascua, la temporada de la resurrección. Concedámonos la redención unos a otros y compartámosla para podernos elevar unidos en la resurrección y no separados en la muerte. Contempla el regalo de libertad que le di al Espíritu Santo para ti y lebraos juntos al ofrecerle al Espíritu Santo ese mismo regalo y al dárselo, recíbelo de él a cambio de lo que le disteis. Él nos conduce a ti y a mí para que nos podamos encontrar aquí en este sagrado lugar y juntos tomar la misma decisión. Libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé a ti. Hazle el mismo regalo y contémplalo sin ninguna clase de condena. Considéralo tan inocente como yo te considero a ti, y pasa por alto los pecados que él cree ver en sí mismo. Ofrécele su libertad y completa emancipación del pecado en este huerto de aparente agonía y muerte. De esta manera, allanaremos juntos el camino que conduce a la resurrección del Hijo de Dios, y le permitiremos elevarse de nuevo al feliz recuerdo de su Padre, que no conoce el pecado ni la muerte, sino solo la vida eterna. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Y al gozar de conocimiento, no quedará nada sin hacer en el plan de la salvación que Dios estableció. Este es el propósito de la jornada, sin el cual ésta no tendría sentido. He aquí la paz de Dios que Él te dio para siempre. He aquí el descanso y la quietud que buscas, la razón de la jornada desde su comienzo. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano, la deuda de gratitud que le ofreces al Hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que Él es y por aquello para lo que su Padre lo creó. Piensa detenidamente cómo vas a considerar al dador de este regalo, pues tal como lo consideres a él, así mismo te parecerá el regalo. Según lo consideras, ya sea como el portador de la culpabilidad o como el de la salvación, así verás y recibirás su ofrenda. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor, pero los redimidos ofrecen alegría porque han sido curados del dolor. Todo el mundo da tal como recibe, pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir y reconocerá lo que ha elegido por lo que da y por lo que recibe. Y no hay nada en el infierno o en el cielo que pueda interferir en su decisión. Has llegado hasta este punto porque elegiste emprender la jornada y nadie emprende nada que crea que es insensato. Aquello en lo que tenías fe sigue siendo fiel y te cuida con fe tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa que te elevará muy por encima del velo y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segura
protección de su padre. He aquí el propósito que le confiere a este mundo y a la larga jornada a través de él, el único significado que pueden tener. Aparte de esto, no tienen sentido. Tú y tu hermano os alzáis juntos todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito, mas os es dado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. 21 más los demás. Ahora sí, estuvo larguito. Bueno, pues el cuarto obstáculo, el temor a Dios. Pues bueno, pues viene encaminado del anterior, que tiene que ver con el tercer obstáculo, la atracción de la muerte, y pues dice así tal cual, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no le tuvieras miedo a la muerte? ¿Qué pensarías, qué pasaría o qué verías? Dice, bueno, pues simplemente recordarías al Padre, ¿no? Al creador de los universos y de los universos de los universos, y así como todo lo que se encuentra más allá de él. O sea, aquí ya desde el principio el párrafo te está diciendo, ¿no? En el momento que tú le pierdas miedo a la muerte, en el momento que tú deshagas el significado de la muerte o que no le des ningún propósito a la muerte o ningún sentido, en ese momento recuerdas a Dios. En ese momento conoces a Dios. ¿Por qué? Porque desapareces el mundo de la muerte, el mundo de lo finito, el mundo que es todo lo contrario a la eternidad. Pero también te dice, sin embargo, dice, precisamente tu miedo a la muerte, tu miedo a Dios, tu temor a Dios es por la Trinidad que veníamos hablando, ¿no? El pecado, la culpa y la muerte. Dice, todos estos, dice, al final de cuentas, toda los obstáculos a la paz, dice, todo se encadena, se dan precisamente o están bien fortalecidos o bien cimentados por este voto secreto que hiciste con el ego, ¿no? De nunca mirar a Dios, ¿no? De tenerle un miedo eterno a Dios y adorar a la muerte como algo inevitable, ¿no? Entonces, este juramento, este voto secreto, pues es algo que nosotros hemos tenido y además, no solamente eso, es un voto secreto que nosotros lo decimos con nuestros hermanos. Voy a intentar explicarlo porque, digo, está muy largo, pero voy a intentar como aterrizar. Este voto secreto que nosotros tenemos con el ego es el que nos compartimos constantemente entre todos nosotros. O sea, nosotros aquí, o sea, es un voto secreto, o sea, es como un secreto que nos dijimos. De hecho, si tú dices o hablas, ¿no? Por ejemplo, o en su momento, si hablamos de Jesús, cuando hablaba acerca de la muerte, pues lo tildaban de loco, ¿no? Yo normalmente cuando hablaba de la muerte, la mayoría de la gente pensaba que la muerte tenía que ver con más después más bien la vida eterna tenía que ver con con la muerte, o sea, después de la muerte, o sea, es una ironía. O sea, te prometían, vaya todo mundo, todas las religiones de aquella época y todavía hasta la fecha, algunas, te prometen la vida eterna, pero una vez muriendo, ¿no? Y Jesús decía, no, para nada, o sea, la vida eterna, o sea, no tienes que llegar a la vida eterna muriendo, no tiene ningún sentido, o sea, cómo la muerte te va a dar un pase a la vida. Entonces, y esto es algo que nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Si tú a alguien le dices, ¿sabes qué? La muerte no existe, la muerte no tiene por qué ser el final, la muerte no es una ley inevitable, la muerte, o sea, tú empiezas a renunciar a ese voto secreto que hiciste con el ego y con tus hermanos, pues hasta los que están en ese voto secreto, que igualmente es inconsciente, ya lo ven como, dicen, este cuate está loco, ¿no? Pues cómo es que habla de que la muerte no existe. Y si aceptan el concepto de que la muerte no existe, en efecto, hablan, repito, de una vida eterna después de la muerte. Ahora, le dice, el temor a Dios, dice, se requiere cierta preparación. Y la preparación para poder hacer de frente a la locura y a la demencia absoluta, pero sin miedo, es precisamente trabajar con el perdón, trabajar la expiación con el Espíritu Santo. Este perdón dice, ahora, el mundo que tú ves es un mundo que tú fabricaste porque son tus deseos secretos, son tus culpas, tus proyecciones. Dice, le tienes miedo a Dios porque también le tienes miedo a tu hermano, porque no confías en tu hermano. Dice, pero precisamente Dios te ha dado un hermano para que veas tu absoluta inocencia en él, ¿no? Su total inocencia, para que dejes de ver a tu hermano culpable. ¿Por qué? Porque en el momento que tú ves a tu hermano ya consumado, o sea, ya santo, su perfecta inocencia, ya no puedes ver culpa ni pecado en él. Por tanto, solamente puedes ver un perdón. Que ya esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no?
Todo esto siempre va a ser gracias al Espíritu Santo, ¿no? Para nosotros no reducir el perdón a un marco mundano. Entonces dice, tu hermano tiene siempre todo lo que te da, te ofrece lo que tú decidas que te ofrezca. Te ofrece la condenación, te ofrece la muerte, te ofrece la corona de espinas, o te ofrece la salvación, te ofrece la redención. Eso es una elección que tú haces. Y esto yo creo que es una de las cosas más complicadas de la aplicación del curso. ¿Por qué? Porque es muy fácil, pues, nosotros salir a la calle o convivir con alguien y, en efecto, percibir en nuestro hermano que nos está diciendo, nos está haciendo algo que nos está afectando nuestra paz. Y ahí es donde a veces se nos olvida el curso y empezamos a decir: "Ah, bueno, es que es él es el que tiene el problema", o sea, pero es ahí donde tenemos que recordar que es él solamente nos está proyectando precisamente nuestras propias culpas. Cuando yo estoy consciente de que mi hermano me está ofreciendo mis propias culpas, es porque me está ofreciendo, pues, esta corona de espina, ya sabes, el ataque, el juicio, lo que tú quieras. Entonces, es ahí por eso la oración que hiciste anteriormente, ¿no? Dejarlo de juzgar, ¿no? Entregárselo al Espíritu Santo para que lo juzgue, lo examine, lo convierta en un medio para la paz, el perdón, etcétera. Para que entonces esa situación que tú estás viviendo no te obstruya o sea, no sea un obstáculo a la paz. Y entonces estés haciendo la expiación constantemente con tu hermano. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, hasta que tú dejes de ver a tu hermano que te está atacando, que te está lastimando, que te está quitando la paz y logres ver en él o percibir en él el regalo de la redención, el regalo de la resurrección. Una vez que tú te logres perdonar con tu hermano, pierdes el temor a Dios. Una vez que pierdes el temor a Dios, descorres el velo de ese juramento que le habías hecho al pecado, la culpa, la muerte, y te das cuenta que eran meras ilusiones, ¿no? Que no tenían ningún significado. Y que pues el amor era, y el perdón era lo que se requería, ¿no? Pues hasta ahí para que podamos platicar. Sí, también, bueno, esta parte de justo, ¿cómo te dice, no? O sea, todos tus amigos, o sea, habla del pecado, de la culpa, todos, o sea, porque de alguna otra manera nosotros los fabricamos. Y eso tiene que estar bien consciente esa parte. O sea, no son como llegó el ego y él nos puso eso, no. O sea, nosotros fabricamos lo que es el pecado, la culpa, la muerte. O sea, nosotros fabricamos o fuimos partícipes entre todos de esos significados. Entonces, precisamente te dice, o sea, es como si yo hubiera hecho literalmente un videojuego y en ese videojuego hubiera puesto, en este videojuego existe la muerte, existe el pecado y existe la culpabilidad. Ujú. Pero es el videojuego, o sea, ni siquiera la realidad es eso. Entonces es lo que trata de compartirse. Tú hiciste tu videojuego ahí, hiciste tu ilusión, hiciste tu samsara ahí, sin embargo, lo hiciste con base a tus creencias y obviamente, como te dice, como lo hiciste creyéndote que estaba separado de tu creador, pues lo hiciste con miedo. Entonces, lo único que tú pudiste proyectar en ese mundo fue miedo, fue culpabilidad, fue el pecado, fue la muerte, fue lo que proyectaste. ¿Cómo vas a salir de eso? Primero que todo, tienes que entregar, o sea, a través del perdón, tienes que entregarlo porque al final lo que tu hermano está haciendo o lo que tu hermano te viene a mostrar, si lo quieres ver desde este punto de vista, es un termómetro de tú cómo estás dentro, un termómetro de si yo estoy enojado, si yo estoy contento, si yo estoy feliz, o de qué manera todavía quiero culpar a mi hermano, o de qué ¿O manera qué quiero tan seguir culpable viendo me a mi hermano, siento? o qué tan culpable me siento. Entonces, finalmente mi hermano es un termómetro. Entonces, precisamente, si él me viene a proyectar una idea de coraje, una idea de envidia, una idea de celos, o sea, cualquier idea de mí que provenga del miedo, me voy a dar cuenta ahí que es el pacto inconsciente que yo hice con él, de nunca descorrer el velo de ese videojuego que nosotros fabricamos. O sea, es como de, bueno, entonces ya de aquí, aquí hago el match con mi hermano con este pacto inconsciente que hicimos, o más bien yo creo, me imagino que consciente en ese entonces, ese pacto que hicimos en ese momento, como desde nuestro vale madre, ¿no? Ese pacto que hicimos, pues en ese momento te das cuenta que es el que estás refiriéndote.
Y te das cuenta que ese pacto es más bien tan explosivo, que ni siquiera piensas tú en automático, ya lo juzgaste, ya pensaste que hizo bien o mal, etcétera, pero ya hay un juicio. Y cuando justamente, cuando te dice esto, no, o sea, ya cuando quieras el perdón, cuando quieras aceptar la expiación, ahora sí, te tienes que hacer a un lado. Y si estás viendo el error de tu hermano, simplemente, y nos lo dijo anterior, no lo estás viendo, ¿no? En los anteriores te he dicho, si ves el error de tu hermano, no lo estás viendo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a decidir que el Espíritu Santo me muestre en él su perfecta impecabilidad, su perfección, literal. ¿Para qué? Para que yo eso que estoy viendo en él lo pueda empezar a reconocer en mí, porque finalmente es en mí. Y voy a repetir lo siguiente, ¿por qué es en mí? Porque yo no podría ver culpabilidad en mi hermano sin antes haber nacido eso de mi mente. Yo no podría haber visto amor en mi hermano sin primero que naciera de mi mente. Entonces, precisamente, esa es la base de la expiación. En la parte de lo que nosotros, o el miedo a Dios en este caso, es por los pactos que hicimos aquí. Cuando decidimos entregar esos pactos que hicimos al Espíritu Santo para que Él los examine, los juzgue y los transforme para dar un medio de paz, en ese momento automáticamente nosotros vamos a empezar a través de una decisión a ver a nuestro hermano de diferente forma. Y si vemos a nuestro hermano de diferente forma, si lo vemos a través del amor y vemos en él su compleción, ¿qué va a suceder? Al final ya no vamos a tener miedo a Dios porque precisamente le tenemos miedo a Dios porque tenemos miedo de cómo vemos a nuestro hermano. Si supiéramos que nuestro hermano es perfecto, que es impecable, libre de culpa, etcétera, ¿qué podría pensar de Dios? Lo mismo. Sin embargo, como proyecto en mi hermano la culpabilidad, en eso mismo veo. Veo la culpabilidad en Dios y obviamente mi percepción hace que esa culpabilidad la eleve a Dios y por ende no quererme entregar a Él. ¿Vale? Claro. Sí, porque al final de cuentas el voto secreto que hicimos, no solamente con el ego, que finalmente el ego lo proyectamos en nuestro hermano. El simple hecho de verlo como cuerpo es una proyección de voto secreto. O sea, el voto secreto es la separación. O sea, la misma separación es el voto secreto. O sea, Adán y Eva separándose, desprendiéndose, o decidiendo abandonar el paraíso, comiéndose el conocimiento de Dios, o usurpando su lugar, y eso es el pecado. Entonces ahora ya yo te veo allá, yo me veo acá, ese es nuestro voto secreto, al final de cuentas, ¿no? O sea, verte separado de Vernos mí separados. representa que eres culpable, ¿no? O sea, que eres culpable, ¿por qué? Porque pecaste por la separación, que eres culpable y por tanto mereces el castigo de la muerte. Entonces, cuando tú dices, ah, pues sí, entonces pues cómo no lo voy a tener, porque finalmente representas para mí, o mi hermano representa para mí el temor a Dios. ¿Por qué? Porque representa la culpa, representa el pecado, representa. Entonces rechazas, o sea, lo aceptas en ese voto secreto, pero al mismo tiempo lo rechazas. Por eso dice, tienes que hacerlo a través del Espíritu Santo, porque tú por tu cuenta no lo vas a poder hacer. Tú solamente eliges los momentos que ya decides que esto acabe en el sentido de Espíritu Santo, ya te lo entrego, quiero ver a mi hermano santo, acepto el instante santo, lo saco de la línea del tiempo, o sea, para poder entregarlo a la santidad. Y esta es nuestra forma de ir descorriendo el velo y obviamente pues de comprender sobre todo, yo creo que una de las cosas que nos da el curso, o nos da el curso desde que, bueno, ya empezamos a leer mucho, es de que en verdad no hay nada en este mundo que te pueda ofrecer la felicidad, la paz y la dicha. O sea, este mundo de dolor, no. O sea, esta pesadilla que hemos creado, no. Porque es el resultado de la culpa, del pecado, el juicio, la muerte, etcétera. Entonces, no hay nada que te pueda ofrecer. Todo lo que sea mundano, temporal y finito, no te puede ofrecer un estado de paz, que es al menos al que podríamos nosotros anhelar. Y esto es un poquito complicado en un principio, porque, bueno, no sé, pero a mí en un principio, cuando yo empecé a leer Curso Milagros y me empieza a mostrar sin tanto maquillaje, me empieza a mostrar que el mundo no es como a mí me lo han hecho ver, o sea, como yo he querido adornar, porque nosotros de repente lo que hacemos es querer maquillar la muerte, queremos maquillar la culpa, el pecado, todo, todo. Entonces, cuando tú dices, no, esto no es así,
Entonces, al principio empieza a ver como un dolor, empieza a ver como un todo lo que yo he hecho, todo el sacrificio, ¿no? Entonces, por eso te dice el curso, ¿no? O sea, cuando tú ya dices, ya abandono este momento, abandono la muerte, dice, por eso hay un punto decisivo, ¿no? En el que tú eliges abandonar. O sea, tú no sientes que tú, no es como que tú te abandones, no es como que a ti te haya abandonado el mundo, no. Tú eliges abandonar el mundo. Y desde esa elección de tú abandonar el mundo, ya estás en una postura completamente distinta. Incluso te dice en el momento decisivo, para poder comprender el propósito de la jornada, tú puedes decir, ok, no lo acepto y vuelvo de nuevo a buscarle propósito a la jornada para volver de nuevo a regresar a la misma puerta y decir, caray, pues otra vez, ¿verdad? Ya estoy aquí, ya recorrí de nuevo el laberinto, no sé cuántas reencarnaciones más, pero aquí estoy. No, pues otra vuelta más, ándale, pues, pero tú ya vas con una mente más sensible al dolor, al sufrimiento, a la pérdida de la paz. Obviamente, pues ya regresas, pero porque ya. Creo yo que si nosotros ya estamos en esto es porque, pues bueno, ya también todos los hermanos que han compartido el mensaje, porque es otra cosa de las que dice, ¿no? Compártelo, porque así como vas a compartir el mensaje, ahí en el compartir el mensaje está también tu redención. Si tú no compartes el mensaje, no está, no hay redención. Lo que sí es que siempre tiene que ser de las manos del Espíritu Santo. Porque yo creo que esa ha sido la gran tergiversación de, por las cuales se han creado muchas religiones, ¿no? En efecto, esto ha existido siempre, esta información, pero se ha tergiversado tanto que, por ejemplo, cuando dicen, sí, comparte el mensaje, pero compartirlo, pues no implica, repito, que tengas que ir forzosamente a querer convencer a tu hermano. El acto de amor mismo, el acto de perdón contigo mismo, es lo que hace que impactes en tu hermano. Esa es la verdadera enseñanza. No tendríamos que estar forjando ningún tipo de obligación, ni de presión, ni de plan de convencimiento en nadie, simplemente con nosotros mismos. Esa es la forma de compartir el mensaje. Tú eres el mensaje, tú eres el milagro. Y esa es la forma en la que vamos a lograr también la redención, ¿no? Y pues no sé si algo más que quieras, pues fueron 4 obstáculos a la paz, ¿no? Digo, nada más como para hacer el resumen de el obstáculo, la atracción por la culpabilidad, la atracción del dolor, la atracción de la muerte y el temor a Dios. Son los 4. Y ya nada más, bueno, lo que comentaba, sí, pues efectivamente al final cada quien empieza a tomar su camino, pero justamente eso, simplemente, ahora sí que como lo dijiste, o sea, ese cambio de chip, por lo menos de pedir la guía al Espíritu Santo para hacer tu función. O sea, porque justo precisamente podemos confundir las funciones y lo vimos, por ejemplo, en la película que apenas vimos, ¿no? O sea, confundes tu función en el sentido de que creo que tengo que compartir la palabra como Jesús. Entonces, ¿qué pasaban? Precisamente terminaban incluso crucificados o asesinados, como sea, pero al final creían que tenían que compartir, por lo menos como Jesús, la palabra. Y precisamente es un camino individual y eso es lo que no nos ha quedado totalmente claro. O sea, al final es un camino individual y el camino individual, pues obviamente va a ser en tu interior a través de la voz que habla por Dios. Porque precisamente si empiezas a buscar afuera, por ejemplo, y lo hemos platicado, ¿no? Si vamos al budismo, si vamos al taoísmo, si vamos al cristianismo, al final cada quien hizo situaciones o cosas. Entonces, si justamente, si yo me involucro en lo que hizo cada uno, me voy a perder. Me voy a perder porque ellos precisamente tuvieron su época, sus conceptos, sus situaciones, sus creencias de cómo a lo mejor en ese momento podían despertar más rápido. No lo sé, pero lo que sí sé es que es un camino individual y que obviamente cada quien ha tenido sus experiencias de vida, cada quien ha tenido sus vivencias. Entonces, también esa ¿cómo diré? Esa rendición de decir, Espíritu Santo, tú muéstrame el camino. O sea, yo no sé absolutamente nada. Creo que sé por lo que leí de Jesús, creo que sé por lo que leí de Buda, creo que sé por lo que leí de Ramta. Lo creo. Sin embargo, no lo sé.
Porque si también me voy por el camino de un hermano, a lo mejor me voy a lo mejor él nada más él lo cruzó para mostrarte que no lo tenías que cruzar, no para que te fueras atrás de él sobre ese mismo camino, ¿no? Entonces, Y bueno, sí, y es como pasó así. con muchos discípulos de Jesús, ¿no? En su momento no entendieron lo que el simbolismo de la crucifixión, no entendieron el simbolismo de la Ujú, resurrección, y lo que hicieron fue ahora predicar con un ahínco, o sea, donde obviamente pues entraban a otros templos a querer predicar y decirles que lo que ellos estaban haciendo estaba mal y que el Mesías y el Mesías. Entonces, obviamente, pues fueron capturados, fueron torturados y fueron asesinados, ¿no? Y muchos incluso, pues discípulos pidieron la cruz. ¿Para qué? Pues porque ya habían hecho de Jesús un ídolo. Y bueno, simplemente fue un hermano que nos ofreció un mensaje de la salvación. No, bueno, no simplemente, pero me refiero que no es para que lo tuvieras que hacer un ídolo. Mi Jesús mismo te dice, no somos hermanos del mismo calibre. En el momento que tú decidas aceptar la resurrección como algo que ya se consumó en ti, somos hermanos del mismo calibre. O sea, somos maestros del mismo calibre y no tienes por qué pasar por lo que yo ya pasé. Exactamente. Tú dices, ¿no? exacto. Entonces, pues más bien esa parte para cada uno de nosotros es eso bien esencial, o sea, empezar a abrirnos al Espíritu Santo, abrirnos a esa respuesta, abrirnos a la voz para poder hacer nuestra función de la mano del Espíritu Santo y la jornada, que no es una jornada, va a ser por lo menos con paz, dicha, amor. Exactamente. Pues hermano, estaríamos aquí ya terminando el capítulo 19, pasaríamos Ah, pues al número 20. Pues no sé si quieres, ahí le paramos, restan 10 sí, minutos está o bien. no sé. Sí, y para Sí, empezar para el siguiente empezar del capítulo, 20. con el capítulo 20, y pues ya estamos a 2 tercios del texto. Sí, ya. Ya, pues Pues hermano, pues por mí todo ok, muchas gracias, gracias por tu explicación, gracias por tu oración, gracias por estar aquí presente y compartir conmigo la palabra. Gracias, gracias, gracias a hermano. Dios. Gracias a Dios también por permitirnos estar en este momento, en este instante santo, y sigamos forjando y entregando esta relación a una relación santa. Cada uno de Así nosotros es. con nuestros hermanos que nos están viendo, deseamos hacer con ustedes una relación santa, aunque no nos conozcamos de vista, pero en mente siempre hemos estado unidos. Bendiciones. Así es. Gracias, bendiciones.